7 hijos, una vida entera de sacrificio para criar a cada uno de ellos sola en una cabaña de madera, y una única promesa que hicieron antes de partir, uno por uno: nunca te abandonaremos, mamá. Pero todo era una mentira. A sus 85 años, doña Justa pasaba los días en su mecedora, con los ojos fijos en el camino de tierra, esperando el regreso que nunca sucedía. Lo que ella no sabía, y nadie en el pequeño pueblo de Valle Verde podría imaginar, es que la persona que cambiaría su destino no sería uno de sus hijos, sino un joven de 20 años que, a causa de una carta amarillenta y nunca abierta, se vería obligado a contar la mentira más bondadosa de su vida. Ese joven era Carlos. Y antes de todo esto, él era solo un joven viviendo la rutina predecible de Valle Verde, un lugar donde las historias se repetían y el futuro parecía un guión ya escrito. Sus días estaban llenos del olor a aceite y metal de la ferretería de su padre, y sus noches por la monotonía de la plaza principal. Para él, doña Justa era solo una figura estática en el paisaje, un recordatorio silencioso y melancólico de lo que el tiempo y la soledad podían hacerle a una persona. Él, como todos los demás, la veía, sentía una punzada de lástima, pero seguía adelante, inmerso en sus propios planes y en su juventud. La indiferencia de Carlos se rompió un martes común, dentro de la panadería de don Julián. Estaba en la fila cuando doña Justa entró, pequeña y frágil, trayendo consigo el olor a humo de leña y el tiempo. La observó con una atención que nunca antes le había dedicado. Vio sus manos temblorosas contando monedas sufridas para pagar por un único pan, tan pequeño que apenas serviría de comida. Aquella imagen, la de la anciana comprando su pan solitario, golpeó a Carlos con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La figura del paisaje se desvaneció, y en su lugar surgió una persona real, una abuela, cuya soledad era palpable y dolía solo con mirarla. Aquella noche no fue a la plaza. Por un impulso que él mismo no entendía bien, una mezcla de compasión y vergüenza por nunca haber hecho nada, Carlos compró comida y llamó a su puerta. Lo que comenzó con una bolsa de víveres se convirtió en un ritual. Durante las 3 semanas siguientes, pasó a visitarla todos los días. Arregló la cancela del patio, limpió el polvo de los muebles antiguos y, lo más importante, se sentó a su lado, escuchando sus historias sobre los hijos. Él se convirtió en su compañía y ella, en cierto modo, en el propósito que faltaba en sus días. Y así llegamos a aquel viernes, el día que lo cambió todo. Carlos estaba en la tienda de su padre, pero no podía concentrarse. Una ansiedad, un presentimiento pesado, lo carcomía por dentro desde la noche anterior, cuando había dejado a doña Justa más pálida y silenciosa de lo normal. Parecía estar apagándose. A las 10 de la mañana dejó un destornillador en el mostrador y le dijo a su padre que necesitaba salir. No dio explicaciones. Caminando a pasos rápidos por las calles de tierra, con el corazón encogido, sabiendo de alguna manera que estaba caminando hacia el momento más difícil e importante de su vida. Cuando llegó, un silencio pesado flotaba sobre la cabaña, un tipo de silencio diferente al habitual. No era la quietud de la soledad, sino la del fin. Los 5 gatos, que normalmente se frotaban en sus piernas pidiendo atención, estaban acurrucados cerca de la puerta, inmóviles, como pequeñas estatuas de alerta. Pero el corazón de Carlos martilleaba contra sus costillas. No llamó, simplemente empujó la puerta, que crujió suavemente, y entró. El olor a moho y a hierbas parecía más fuerte. La encontró acostada en la cama sencilla, en el rincón de la única habitación. No estaba durmiendo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo de madera, y su respiración era tan superficial que él necesitó acercarse para asegurarse de que todavía estaba allí.
Ella giró la cabeza lentamente hacia él y un destello de reconocimiento brilló en sus ojos hundidos. «Carlos». Su voz fue un soplo, un hilo de sonido que apenas logró viajar por el aire de la habitación. «Viniste». Él se arrodilló al lado de la cama, tomando su mano, que estaba fría como la piedra. A pesar del calor del día, ella intentó apretar sus dedos, pero no tenía fuerzas. Entonces, sus ojos se desviaron hacia la pequeña caja de madera sobre la mesita de noche, donde guardaba su único tesoro. «La carta, hijo mío», susurró, y el esfuerzo la hizo toser. «Ha llegado la hora, por favor, léela para mí, ahora». La petición cayó sobre Carlos con el peso de una sentencia. Todo el aire pareció escapar de sus pulmones. Allí estaba, el momento que él, secretamente, más temía desde que había descubierto la existencia de aquella carta. Miró su rostro, un mapa de arrugas y de una esperanza obstinada, y luego la caja. Sabía, con una certeza que dolía en el alma, lo que probablemente había allí dentro. Las palabras de don Julián, el panadero, resonaron en su mente. Prometían todos ellos, pero nunca miraron hacia atrás. Abrir esa carta significaba matar lo único que la mantenía viva, la ilusión de que no había sido olvidada. La verdad sería un acto de crueldad. Mentir, una traición. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué era lo humano? Sus manos temblaban incontrolablemente cuando tomó la pequeña caja y la abrió. Dentro, el sobre amarillento por el tiempo parecía frágil, sagrado. Lo tomó con el cuidado de quien maneja una reliquia. Sus ojos pasaron rápidamente por las pocas líneas escritas con una tinta ya desvaída. Eran palabras frías, un aviso de partida escrito a toda prisa hacía más de 20 años. Nada de promesas, nada de amor. Tragando en seco el nudo que se formó en su garganta, respiró hondo y tomó su decisión. La miró, forzó una sonrisa amable y comenzó a leer, pero no las palabras que estaban en el papel. Las palabras que salieron de su boca eran suyas. «Mi querida madre», comenzó, con la voz entrecortada. «Perdónala en dar noticias», continuó, inventando cada palabra, cada sentimiento, como si estuviera tejiendo una manta para abrigar su alma. La vida en la gran ciudad fue más dura de lo que imaginaba. Perdí mi empleo y pasé por muchas dificultades. Por eso no pude volver antes. Me dio vergüenza aparecer con las manos vacías. Hizo una pausa, mirando el papel como si estuviera descifrando una letra difícil. Pero ahora las cosas están mejorando. Conseguí un nuevo trabajo y estoy ahorrando cada centavo. Quiero volver a Valle Verde y construir una casa nueva para usted, una casa con un jardín de verdad. Perdóname, madre, nunca te he olvidado». Mientras Carlos terminaba su lectura, observaba cada mínima alteración en el rostro de doña Justa. La mentira, tan frágil e improvisada, se posó sobre ella como un bálsamo. La tensión que durante décadas había agarrotado sus hombros pareció disolverse, y el peso de la espera se desvaneció de sus ojos. Una única lágrima, límpida y lenta, se escapó de la comisura de su ojo y se deslizó por la piel arrugada, no una lágrima de dolor, sino de alivio. Una sonrisa serena, la primera que Carlos veía en sus labios, se formó. «Lo sabía», susurró de nuevo, la voz un poco más firme. «Sabía que mi Miguel era un buen chico. Mi corazón de madre nunca se equivocó». Carlos sintió una mezcla de alivio y una profunda culpa. Un sentimiento agridulce que lo hizo tragar en seco. Con una chispa de vida nueva en los ojos, ella le sujetó la mano con una fuerza sorprendente. «Necesitas contárselo a los otros, Carlos», pidió, con una urgencia suave. «Ve a la tienda, habla con Elena, con Julián. Diles que las oraciones de una madre han sido escuchadas. Diles que mi hijo va a volver». Ahora la mentira necesitaba piernas para andar, necesitaba salir de aquella habitación y ganar el mundo de Valle Verde. Carlos sintió un escalofrío. Una cosa era mentirle a una anciana en su lecho de muerte para darle paz.
Otra, completamente diferente, era esparcir esa ficción por todo el pueblo. Pero ¿cómo podía negarse? Asintió con la cabeza, un gesto mudo de conformidad, y salió de la habitación sintiendo el peso de aquella historia sobre sus hombros. Con la carta verdadera quemándole en el bolsillo, Carlos caminó sin rumbo por las calles, el sol fuerte del mediodía pareciendo burlarse de la confusión en su alma. No sabía a dónde ir, qué hacer. Automáticamente, sus pies lo llevaron al único lugar que le pareció seguro, la panadería. Don Julián estaba limpiando el mostrador y el olor a pan caliente y levadura lo acogió. Viendo el estado del muchacho, el panadero le preguntó qué había pasado. Sin poder aguantar más, Carlos se derrumbó. Se lo contó todo. La petición de ella, la carta vacía, la historia que inventó. Al final, sacó el papel amarillento del bolsillo y se lo entregó al panadero. No sabía qué hacer, don Julián. Le mentí. Don Julián tomó la carta, leyó las pocas y frías palabras y suspiró pesadamente. Le devolvió el papel a Carlos y en lugar de la reprimenda que el muchacho esperaba, lo que vino fue una mirada de profunda comprensión. El viejo panadero puso una mano enharinada en el hombro de Carlos y dijo con voz grave: «No contaste una mentira, hijo mío. Le diste la verdad que su alma necesitaba. Hiciste lo más bondadoso que alguien podría haber hecho». Aquellas palabras fueron como una absolución. Julián entonces se giró y dijo: «Y vamos a mantener esa verdad viva. Déjamelo a mí». Y así, la pequeña mentira de Carlos se transformó en una conspiración de bondad. Don Julián fue el primero en actuar. Mandó a uno de sus nietos a llevar una cesta con los panes dulces favoritos de doña Justa para celebrar la buena noticia. Después, él mismo fue a hablar con doña Elena, la vecina de lengua afilada pero de corazón blando. Le contó la versión de Carlos, y la mujer, que antes hablaba de Justa con lástima, ahora tenía los ojos brillantes de emoción. En menos de una hora, la noticia se había extendido, no como un chisme, sino como un pacto silencioso. El pueblo de Valle Verde entero decidió participar en aquella mentira para proteger la paz de una de sus más antiguas habitantes. La cabaña de doña Justa, antes un santuario de silencio y polvo, se transformó. El aire, antes pesado con melancolía, ahora llevaba el olor del pastel de maíz de doña Elena y de las flores del campo que los niños dejaban en un vaso al lado de su cama. La quietud fue reemplazada por el suave zumbido de las conversaciones, las risas y las preguntas animadas sobre los planes para el regreso de Miguel. Carlos observaba todo aquello con un sentimiento de asombro. Su mentira solitaria y desesperada se había convertido en una semilla que floreció en un jardín de afecto comunitario. Veía a doña Justa, recostada en almohadas nuevas, el rostro iluminado, recibiendo las visitas como una reina en su lecho, finalmente siendo el centro de un mundo de cariño. En esos días, el papel de Carlos cambió. Ya no era solo el vecino, servicial, era el mensajero, el puente hacia la esperanza concretada. Doña Justa lo sujetaba del brazo y con la voz llena de una nueva energía, hacía planes con él. «Cuando Miguel llegue, tenemos que hacer la sopa de lentejas que tanto le gustaba», decía ella. «Y tú, Carlos, tienes que ayudarme a elegir el lugar adecuado en el patio para la huerta de la casa nueva». Carlos entraba en el juego, con el corazón encogido, pero el rostro sereno. Describía las herramientas que usarían, sugería especias para la sopa, participando en aquella dulce fantasía, porque la alegría de ella era más real y más importante que cualquier verdad. A pesar de la belleza de aquel movimiento colectivo, el peso de la mentira nunca abandonaba a Carlos por completo. A veces, en el silencio de su cuarto por la noche, sacaba la carta verdadera del bolsillo. Las palabras frías y distantes de Miguel parecían quemar el papel.
Era un contraste brutal con la realidad cálida que habían construido. Un miedo helado recorría su espina dorsal al pensar en lo que sucedería si la verdad salía a la luz, si algún pariente lejano aparecía, si su frágil construcción de bondad se derrumbaba. Se sentía como un actor en una obra que no podía terminar, sosteniendo un escenario que podría venirse abajo con cualquier soplo de viento, pero la obra estaba, inevitablemente, llegando a su acto final. La ola de energía que la noticia le trajo a doña Justa comenzó a retirarse, como una marea que se retira lentamente. Cuerpo, al fin y al cabo, ya había vivido lo suficiente. Las visitas de los vecinos se volvieron más silenciosas, menos sobre la celebración del futuro y más sobre el consuelo del presente. Se sentaban a su lado, muchas veces en silencio, solo ofreciendo la compañía, el calor de una mano sujetando la suya. La conspiración de bondad maduró, transformándose de una puesta en escena alegre a un genuino cuidado paliativo, un esfuerzo de toda la comunidad para garantizar que su partida fuera tan serena como la paz que le habían dado. En una de sus últimas tardes de lucidez, mientras Carlos humedecía sus labios con un paño mojado, ella abrió los ojos y lo miró con una claridad que lo asustó. No había confusión en su mirada. Sonrió, una sonrisa débil pero cargada de significado. «Sabes, hijo mío», susurró, la voz poco más que un arrastrar de hojas secas. «Pasé la vida entera esperando a un hijo que se fue, y al final, Dios me mandó al hijo que se quedó». No mencionó el nombre Miguel. En ese momento Carlos entendió que su mentira había servido a un propósito aún mayor. No solo llenó la ausencia del hijo biológico, sino que abrió un espacio para que ella reconociera el amor que estaba justo frente a ella. Sus palabras golpearon a Carlos con la fuerza de una ola, lavando toda la culpa y la ansiedad que cargaba. En ese instante, se dio cuenta de que la historia que había creado ya no era sobre Miguel. Quizás nunca lo fue. Era sobre un vacío que necesitaba ser llenado, y él, junto con todo el pueblo, se había convertido en el relleno. No importaba la mentira del principio, lo que se volvió real fue el cuidado, la presencia, el afecto. Las lágrimas que acudieron a sus ojos no eran de tristeza o de culpa, sino de una emoción abrumadora y pura. Apretó la mano de ella con delicadeza y, sin poder decir nada, solo asintió, dejando que su silencio dijera todo lo que había en su corazón. Doña Justa falleció aquella misma noche, con el sonido de los grillos y del viento suave que mecía los árboles de afuera. Su partida fue tan serena como la paz que finalmente encontró. No estaba sola. Carlos estaba sentado en una silla al lado de la cama, sujetando su mano, que poco a poco se fue enfriando. Doña Elena dormitaba en otra silla con un rosario entre los dedos. La puerta de la cabaña quedó abierta, y la luz de un candil iluminaba los rostros de don Julián y de otros vecinos, que se turnaban en una vigilia silenciosa. La mujer que vivió décadas en soledad partió, rodeada de su nueva e improbable familia, en una habitación llena de amor. Cuando su último suspiro se deshizo en el aire, el silencio que se instaló en la habitación fue definitivo. Era el fin de la espera, el fin del dolor, el fin de la historia de doña Justa. Carlos se quedó allí por un largo tiempo, solo mirando su rostro, que ahora parecía más joven, libre de cualquier preocupación. Fue él quien, con un cuidado infinito, extendió la mano y cerró suavemente sus ojos. Al girarse, vio en los ojos de los otros vecinos no solo la tristeza de la pérdida, sino un sentido de comunión, de un deber sagrado que habían cumplido juntos. No salvaron su vida, pero habían salvado su alma de la soledad. Más tarde, cuando el sol ya comenzaba a clarear el cielo, Carlos caminó hasta la orilla de un pequeño arroyo que corría detrás de la cabaña. Sacó del bolsillo la carta original, el papel amarillento y frágil que dio inicio a todo.
La leyó una última vez, las palabras frías y distantes de un hijo que se fue hace mucho tiempo. Luego, con un encendedor que le pidió prestado a don Julián, prendió fuego al pequeño trozo de papel. Observó las palabras retorcerse y oscurecerse, la mentira y la verdad transformándose en cenizas que fueron llevadas por el viento de la mañana. Era su último acto de protección, su adiós final a aquel secreto. La historia de Doña Justa se convirtió en una leyenda silenciosa en Valle Verde. Ya no se hablaba de la vieja abandonada, sino de la mujer que, al final de 1900, su vida fue adoptada por un pueblo entero. Carlos nunca más fue solo el chico de la ferretería. Llevaba consigo la sabiduría de quien entendió que la familia que importa es la que se queda, y que el amor más verdadero, a veces, necesita una pequeña mentira para encontrar su camino. Hasta hoy, nadie sabe explicar bien lo que sucedió, pero todos coinciden en que la bondad de un muchacho y la compasión de una comunidad le dieron a Doña Justa la paz que sus propios hijos le negaron.